Y luego, en Apocalipsis 3, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea, Jesús dice: yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas. No se compran con dinero, pero se compran. Y según lo entiendo, aquí en Lucas Jesús dice que uno tiene que comprar la salvación de su alma con su perseverancia. Si no perseveran, se perderán. Luego está la escritura que Rudy y yo proclamamos: tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. ¿Pueden decir esto? Sé que podrían decir las palabras, pero ¿son ciertas? La razón por la cual proclamamos esta escritura es porque Dios nos persuadió, nos trajo convicción, porque no era así con nosotros. Siempre que nos tocaban pasar por ciertas pruebas, y no recuerdo que nos hayamos quejado, pero ciertamente no fueron un gozo, tuvimos que confesarlo como pecado. Estamos tratando de mejorar. Santiago dijo que lo tengan por gozo cuando caigan en pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe obra paciencia. He observado en el Nuevo Testamento que cada prueba que un cristiano pasa es finalmente una prueba de la fe. Puede tomar muchas formas, pero lo que está siendo probado es la fe. Y entonces Santiago dice: mas tenga la paciencia perfecta su obra, no se frenen, no dejen de perseverar, no se rindan, mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seas perfectos y cabales sin faltarles nada. Les hice una pregunta: ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser perfectos y completos sin que nos falte nada? ¿Cuál es la condición? La perseverancia, así es. No hay forma de evitarlo. Solo hay una manera de aprender a perseverar. ¿Saben cuál es? Perseverando, así es. En la versión antigua se decía sufrimiento extenso. ¿Y saben cómo se aprende el sufrimiento extenso? Sufriendo por un tiempo extenso, no hay otra manera. Aunque les parezca gracioso, así es exactamente como es. Conozco a un hermano, una hermana ministra fue con él para recibir oración. Le dijo: hermano, quiero que ore por mí para que salga de esta situación, no puedo soportar al jefe para quien trabajo. Él le dijo: no voy a orar, no ha sufrido lo suficiente. Volvamos al final de Santiago por unos momentos. Quiero mostrarles cuán estrechamente está ligada la resistencia con la preparación para la venida del Señor. Santiago 5. Solo vamos a leer los versículos 7 al 11. La palabra que se utiliza aquí es principalmente la paciencia. Y permítame ofrecerle una pequeña lección y se la dejo por gratis. Hay tres palabras que están relacionadas: la paciencia, la perseverancia y la resistencia. Están relacionadas, pero son distintas y todas ocupan su lugar en la vida cristiana. Paciencia se deriva del mismo origen del latín que nos da la palabra pasivo. La paciencia es básicamente no hacer nada. Y Dios expresa paciencia. Pedro dice que Dios esperó pacientemente en los días de Noé. Dios no hizo nada. Por 120 años dejó al hombre que siguiera su curso. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que Dios es indiferente. No es así. Es la paciencia de Dios. Con frecuencia Dios ejerce paciencia y no hace nada. Dirán: ¿cómo pudo dejar que Hitler se saliera con la suya? La paciencia de Dios. La paciencia, de cierta forma y en el buen sentido, es hacer nada. Y luego hay la perseverancia, que se podría interpretar como algo que se hace persistentemente, haciéndolo seguido y continuamente sin parar.
Y luego la resistencia, que es la palabra que estamos viendo. Y la palabra griega significa permanecer abajo de. Si uno está abajo de presiones, y resistir significa quedarse ahí. Significa aguantar, sin tratar de escaparse. Así que tenemos esos tres aspectos de la conducta cristiana: la paciencia, la perseverancia y la resistencia, y todos se aplican a la preparación de la venida del Señor. Así que voy a leer unos cuantos versículos de Santiago 5, comenzando en el 7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Saben? He observado que para la mayoría de los hombres siervos del Señor, lo más difícil es lograr la paciencia. Creo que las mujeres son mejores en la paciencia que los hombres. Quiero decir que había sido cristiano por 30 años antes de darme cuenta de que el pecado que me acosaba era mi impaciencia. Ni siquiera fui convencido de ello. Y cuando comencé a lidiar con ello, me di cuenta del control que tenía sobre mí. Bien, vamos a seguir. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.